Amados hermanos y amigos que nos escuchan en esta mañana, 29 de marzo de 2020, Dios me les bendiga a todos. Aquí estamos bien contentos de estar en la casa del Señor, la casa virtual. Estamos en las redes sociales predicando la palabra del Señor y estamos bien contentos de que el Señor nos permita este privilegio. Hoy, en el nombre del Señor, vamos a estar predicando en nuestro tercer tema en la serie Preguntas que se hacen. En esta ocasión vamos a estar tratando el tema de la prosperidad o la teología de la prosperidad versus lo que nos dice la Biblia. Siempre nosotros como creyentes responsables tenemos que considerar lo que nos enseña la palabra versus lo que uno escucha que otros dicen o que otros enseñan. Inclusive tenemos que ser tan serios con la palabra como para pretender que todo lo que escuchemos, aún de boca de nuestro pastor o de boca de cualquier persona, tenga el nombre que tenga o el renombre que tenga, nosotros debemos poder verificar lo que se predica con la palabra, porque la palabra del Señor es la máxima autoridad. Amén. No son los dogmas, ni las opiniones, ni las enseñanzas denominacionales, ni las ideas, ni la lógica, ni lo que nos parece razonable, nada de eso. Todos esos pensamientos del hombre no comparan con la sabiduría y la verdad de Dios. Así que la palabra de Dios es nuestra guía y ella es verdad. Y a ella nos vamos a referir en esta mañana. Así que el tema, la teología de la prosperidad versus la palabra del Señor. Antes de ir a la palabra del Señor, vamos a orar y entonces luego pasamos a compartir la escritura. Oremos. Señor y Padre Santo, ahora te pedimos tu dirección para la exhortación, Señor, que vamos a llevar a través de la Biblia. Te pedimos, Padre Santo, que nos ilumines a todos y que tu palabra, Señor, corra y sea glorificada en este día. Gracias te damos, mi Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a compartir la pantalla un segundito para que podamos ir a la porción que les quería mostrar. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Pues hermanos, me van a ver aquí arribita, ¿verdad? Pero vamos a pretender que podamos ver la palabra del Señor. Quiero que tengan sus Biblias siempre disponibles para referirnos a lo que nos dice la palabra en este día. Amén. Así que la prosperidad, la teología de la prosperidad, ¿es verdad o mentira? Vamos a leer la palabra del Señor en Mateo 6, 25 al 34, que dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón en toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, y Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Para dar un poco de contexto sobre este asunto de la teología de la prosperidad y sus posibles efectos, uno de sus posibles efectos, hay una reseña verídica respecto a unos padres que tenían un hijo que era diabético que necesitaba insulina todos los días. Pues estos padres, movidos por el susodicho mensaje de la palabra de fe, ¿okay?, o la palabra de decláralo y considéralo hecho ya, decidieron no darle la insulina más a su hijo, con los resultados que eventualmente el hijo cayó en coma diabética, y aún así, siguieron persistiendo en su creencia mal fundada. Eventualmente el niño, se llamaba Wesley Parker, murió. Y Wesley Parker, más bien en lugar de tener un servicio funeral, hicieron un servicio de resurrección para intentar resucitar a Wesley, porque todo lo que ellos creían era que todo lo que tú declararas con tu boca se iba a hacer. Así que ellos declararon que iba a levantarse, pero nunca lo hizo, nunca volvió a la vida.
¿Qué resultó esto? Wesley se quedó muerto y sus padres fueron llevados a juicio y fueron arrestados por asesinato y por abuso. ¿Por qué? Porque aunque sonara lindo, el depender con una fe ciega en el Señor, una fe incuestionable en el Señor, tenemos que estar seguros que lo que creemos acerca de Dios es lo correcto. No es necesariamente lo que nos enseñan, sino es lo que sí dice la palabra del Señor. Las escrituras son los que nos dejan saber acerca de la verdad de Dios. Hay camino, como dice Proverbios 14:12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Parecería lógico, que Dios quisiera que Wesley no falleciera. Pero también parecería razonable que si Dios había dispuesto de unas medicinas, una insulina para que Wesley estuviera sano y tuviera una vida normal, pues eso también es una opción que Dios tiene y Dios tenía ciertamente para Wesley. Cuando empezamos a pretender cambiar las cosas simplemente porque Dios nos dice que supuestamente alguien dice que debe hacerse así y que el verdadero creyente es aquel que dice las cosas que va a hacer y le pide al Señor que las apoye sin saber si el Señor realmente lo va a hacer, pues entonces estamos en un camino bien peligroso, mi hermano. Y eso es lo que vamos a pretender discutir hoy. Vamos primero a unas definiciones, ¿verdad? En el caso de la teología de la prosperidad, vamos a definirlo, ¿verdad? Por la palabra, pero primero, déjeme preguntarle, ¿verdad? Si a usted le pidiera al Señor, si se presentara el Señor cara a cara con usted y le dijera hoy, mira, pídeme cualquier cosa que tú desees, pídele lo que tú desees que yo te conceda en este momento, ¿qué usted le pediría? Yo estoy seguro muchas personas le pedirían posesiones, una casa, un carro, un viaje, no sé. Mira, yo quiero tener tal posición en mi trabajo. O mira, yo quisiera tener tal popularidad, yo quisiera ser famoso, yo quisiera ser famosa, notorio, yo quisiera ser una celebridad, quisiera ser notorio. Poder, yo quisiera tener poder sobre todas las personas, yo quisiera ser tan poderoso que la gente haga lo que yo diga, muchas cosas. Fíjate, hubo un rey de Israel, joven, se llamaba Salomón. Salomón cuando empezó a reinar se dio cuenta que era incapaz. Pero gracias a la misericordia de Dios, Dios le preguntó, pide lo que quieras que yo te dé. Eso está escrito en 1 Reyes, capítulo 3, verso 5. Pide lo que quieras que yo te dé, Salomón. Y Salomón, en lugar de pedir riquezas y cuántas cosas, poder, ejército, y yo no sé cuántas cosas más, pidió sabiduría. Le dijo, mira, Señor, dame un corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir, o sea, diferenciar entre lo bueno y lo malo. Porque como si no tuviera esto, quisiera decir él, pudiera yo gobernar a tu pueblo que es tan grande. Eso es lo que nos dice 1 Reyes 3:9. Pues mire, Dios movió el corazón de Salomón para que Salomón pidiera lo que realmente necesitaba. Dice la palabra que no solamente le concedió el Señor su petición, sino que encima de eso le concedió lo que no pidió también. Le concedió entonces la notoriedad, la fama y la inteligencia. ¿Ok? ¿Por qué? Porque lo que nos ilustra esta historia es que Dios nos da lo que nosotros necesitamos según su definición, no según nuestra definición. Nosotros no sabemos de lo que necesitamos, hermano. Muchas veces, si usted es honesto con usted mismo, aún antes de conocer a Cristo, muchas de las cosas que usted pensaba, que usted necesitaba o se merecía, lo que vendrían a hacer es más bien confusión y daño. ¿Por qué? Porque la realidad es que nuestras vidas están hechas para vivirlas de acuerdo a la voluntad de Dios. Es más, el Señor pretende ser el que es eso mismo, Señor. O sea, el que gobierna nuestra vida, el que dicta lo que se va a hacer en nuestra vida, no al revés. La teología de la prosperidad, como usted va a ver, pretende dictarle al Señor. Señor, yo necesito que tú hagas esto. Señor, yo quiero que tú hagas lo otro, porque yo lo digo y yo me conozco mejor a mí que lo que tú me conoces. Mateo 6:33, ¿verdad? Y si vamos a ir a este contexto, ¿verdad? Vamos a ir un momento acá en la palabra desde el verso 25. Amén. Y quiero que vayamos aquí en la escritura, perdóname un momentito para poderlo buscar aquí. ¿Okay? Dice la palabra, Mateo 6:25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Amén. Que es el verso que acabamos de leer anteriormente. Así que, si usted ve todo este contexto para llegar al verso clave de lo que vamos a estar considerando hoy,
nos manda que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué quiere decir esto? Mire, enfóquese en hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo usted conoce la voluntad de Dios, lo que Dios quiere? A través de la palabra del Señor. Enfóquese en ello. Enfóquese en vivir una vida de fe, una vida justa. Una vida como que usted ha sido llamado a ser fiel y obediente y para anunciar las virtudes de Jesucristo. Amén. ¿Y qué dice después? Después que usted se ocupe de eso, todas las otras cosas serán añadidas. Las cosas materiales, la salud, la dirección y todo, mi hermano. Por eso dice, no se afane por el día de mañana. No esté pendiente de que si usted necesita esto y lo otro. El Señor sabe. El Señor sabe lo que usted necesita. Hermano, aquí el Señor le está invitando para que tengamos una vida de paz y una vida de completa dependencia en el Señor. ¿Por qué? Porque Él es bueno y porque Él es fiel. Bendito sea el Señor. Así que vamos a estar enfocándonos en este tema en los próximos minutos. ¿Qué es entonces la teología de la prosperidad? Teología de la prosperidad. Vamos primero a definir lo que no es la teología de la prosperidad. ¿Qué es no vivir de acuerdo a los preceptos de esta teología? Considere, por ejemplo, al apóstol Pablo. Yo creo que todos podemos estar de acuerdo que Pablo andaba 100% en la voluntad de Dios. Vemos innumerables referencias en todos sus escritos, donde él demostraba que siempre estaba, en muchas ocasiones, débil y necesitado, y quería la decisión y la voluntad de Dios sobre su vida. Amén. Y siempre vemos que él estaba considerando y preguntándose cuál era la voluntad de Dios en cada cosa que él hacía. Era una persona bien entendida, era una persona que tenía muchos títulos académicos, muchos títulos en su religión, en el judaísmo. Pero sin embargo, ¿verdad? No tuvo muy buena salud, que digamos, después de conocer a Cristo. Tampoco tuvo riquezas en su vida posterior, o sea, en la vida en Cristo tampoco. Y en lugar de ponerse a proclamar y a declarar y a reclamar riquezas sobre su vida, fíjese lo que sí estaba en su mente, mi hermano. Filipenses 4:12 nos da un resumen. Y dice, yo sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Y en todo, por todo, estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y el siguiente verso dice, de memoria, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese es el contexto de lo que acabamos de leer. El contexto del verso 13 es el verso 12. Dice, mira, yo he sabido vivir en humildad, o sea, en pocos recursos. Y he sabido también vivir con muchos recursos. Yo estoy enseñado en todo y estoy preparado para todo, como para tener hambre, o sea, no tener mucha comida, pero no necesariamente quiere decir que padecía, que se moría de inanición, sino que en muchas ocasiones no tenía abundancia, hermano. En otras ocasiones sí tenía abundancia de comida, pero en otras ocasiones padecía necesidad. ¿Y qué está diciendo él aquí? Todo lo puedo en Cristo, dice el verso 13. ¿Por qué? Porque él entendía que todo esto es voluntad de Dios. O sea, padecer necesidad, tener hambre, tener abundancia y andar humillado en el Señor y preparado para una cosa y la otra, esa es la voluntad de Dios. Él lo veía claro en su vida. Entonces, parece que Pablo, que era que no sabía declarar, no tenía el conocimiento teológico más moderno y más claro, como pretenden muchos tener hoy. Muchos pretenderían saber más que Pablo. ¿Y qué decimos de Pedro, de Juan, del Señor Jesús? Vamos a ver lo que realmente nos dice la Biblia sobre esta enseñanza. Y quiero hacer una salvedad, hermanos. Hay muchas personas que conocemos, que andan envueltos en este tipo de teología, en este evangelio marginal, en este evangelio que no habla toda la verdad, en esta falsedad del evangelio, porque eso es lo que es. El evangelio es verdad y vida, hermano. El evangelio de la teología de la prosperidad lo que pretende es tener enseñanzas de hombres sustituyendo las de la palabra del Señor. Pero sí conozco unos pocos que son personas genuinas del Señor, pero sin embargo andan profesando y propulsando esta enseñanza. Muchas veces lo hacen por ignorancia, porque están envueltos en un ambiente donde muchas veces esto es lo que se escucha y terminan siendo como un eco, ¿verdad?, de estas creencias. Pero el Señor nos llama no a pasar para adelante lo que escuchamos, nos llama a escudriñarlo todo y retener lo bueno y desechar lo malo. Y eso es lo que pretendemos. Esa es la exhortación que les hacemos a esos hermanos. Así que vamos a ver algunos elementos de la
teología de la prosperidad. ¿Qué incluye? ¿Qué es la teología de la prosperidad? Según vemos, ¿verdad? Enseña primero que cada creyente debe ser siempre sano y debe ser rico y nunca debe experimentar necesidad. Porque dicen, los hijos del rey no deben experimentar necesidad porque Dios no lo quiere así. Y aquellos hijos del rey que están experimentando necesidad es porque no le han pedido al Señor correctamente lo que quieren. También dice, y se reconoce a este movimiento como el Evangelio de la Salud y la Riqueza. ¿Ok? El Health and Riches Gospel, como dicen en inglés. O el movimiento de la palabra de fe, the Faith and Words Gospel. De la confesión positiva y también la teología del declárelo y reclámelo, o sea, del name it, claim it, como le llaman en inglés, y así como otras etiquetas similares, movimientos de palabra, movimientos de renovación y restauración y muchas otras cosas. Tienen muchos elementos de esta teología que le llamamos de la prosperidad. También esta enseñanza de mundana dice, ponen culpa y ponen condenación en aquellos que no están experimentando buena salud y riqueza. ¿Por qué? Porque estás pobre, dice, el ser pobre es una maldición. También enseña que la fe le da los derechos a los cristianos de proclamar y reclamar cualquier cosa que deseen. ¿Okay? Ellos muchas veces enseñan que podemos entrar en una transacción ya fija, irrevocable con Dios, en la cual Dios está completamente obligado a bendecirlo y a proveerle lo que ellos piden. En una ocasión, alguien que amamos profundamente, lo escuchamos predicándonos en una ocasión, diciendo así, como que digamos que es que Dios se ve obligado a hacer lo que nosotros le decimos, porque Él lo prometió, y nada más lejos de la verdad, hermano. ¿Quién es el Señor? El Señor Jesucristo. ¿Y quiénes son sus siervos? Nosotros. ¿Quién es el que manda? El Señor. ¿Y quiénes obedecen? Sus siervos. Pues los siervos no le dan órdenes al Señor, hermano. Muy bien. Otra enseñanza de la prosperidad es que el Señor Jesucristo, dicen ellos, dice que pidamos cualquier cosa con fe. Y dice que si pidamos cualquier cosa con fe, la vamos a recibir. Ellos citan Marcos 11:24 para reforzar esto que dicen. Y dicen, por lo tanto, dice la palabra, os digo que todo lo que pidierais orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Dice Marcos 11:24. Pero fíjese, ese es el error interpretativo que muchas personas hacen. Les encanta sacar de la Biblia un texto casi como cortado con una navaja, pero no miran lo que está alrededor. Tenemos que ver el contexto de lo que se está diciendo. A quién se lo dicen, cuándo se lo dicen, cómo se lo dice y en qué tema se estaba desarrollando la conversación o la enseñanza o la profecía. En este caso, consideramos otra porción de la escritura que está en primera de Juan 5, 14 y 15, dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, en Cristo, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Y sabemos que tenemos las peticiones que le damos hechos. Si pedimos alguna cosa, dice la palabra, según en este momento, conforme a su voluntad. Así que sí, el Señor nos ha dicho que Él nos va a dar cualquier cosa que le pidamos, si la pedimos conforme a su voluntad. Así que cuando leemos Marcos 11:24, lo que el Señor quiere decir allí es, por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando conforme a mi voluntad, entonces créanlo como si estuviera hecho ya. El asunto es este, hermano. Si oramos y pedimos cosas que no son la voluntad de Dios, el Señor no nos la va a conceder, hermano. ¿Estamos claros en eso? Eso es lo que dice la palabra. ¿Por qué? Porque es que nosotros no sabemos lo que realmente necesitamos. El que lo sabe es el Señor. Usted tiene que poner toda su confianza en las manos del Señor. Y nunca piense ni le pase por la mente que usted le puede dar órdenes al Señor. Ahora bien, ¿qué es lo que se define entonces como prosperidad? ¿Verdad? Porque estamos hablando de la teología de la prosperidad. ¿Qué es lo que se define como prosperidad? ¿Amén? Fíjese, hay un ejemplo de prosperidad, ¿verdad? Según lo definimos en términos completos, ¿verdad? El término completo, la descripción completa de prosperidad es la que vemos aquí en la palabra. En el contexto de Salomón, dice, Salomón tenía 12,000 caballos y tenía tantas provisiones diarias, ¿verdad? Él hacía un banquete todos los días, pero una cosa espamparante y espectacular. Claro, él era el rey, ¿ve? Y él daba fe de que todo su reino era un reino abundante. Y debido a la sabiduría que Dios le dio, el reino se extendió y atrajo a todo el mundo de personas para que admiraran su
sabiduría y su prosperidad, incluyendo la reina de Sabá, allá del norte de África, vino a ver todo aquello que se hablaba de Salomón. Pero también podemos decir que en adición a sus riquezas materiales, también tenía prosperidad intelectual, o sea, y espiritual. O sea, su sabiduría era una sabiduría de Dios, no era una sabiduría del mundo. Primera Reyes 4:34 dice, y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría. ¿Okay? Así que sabiduría, prosperidad incluye todo, hermano. Incluye no solamente lo que hoy se le podría llamar prosperidad física, material, sino la prosperidad espiritual, sino el progreso espiritual. ¿Amén? Las dotes espirituales que el Señor nos da. ¿Okay? Sin embargo, el énfasis de la teología de la prosperidad es solamente una parte de lo que la Biblia define como prosperidad. Se enfocan en las partes materiales que tienen que ver con las riquezas y con la salud. Para nada están ellos hablando de progreso y prosperidad y abundancia espiritual. Amén. Así que prosperar, que vamos a la palabra griega como tal, la palabra griega que se traduce prosperidad en la palabra es eudoo, ¿okay? Que básicamente lo que quiere decir es cuando alguien es ayudado en su camino. ¿Okay? Es una ayuda, es un avance en el caminar. Como vemos aquí, un ejemplo de esa palabra, la palabra prosperado, eudoo, lo vemos en 3 de Juan, verso 2, dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Así le decía Juan a Gallo, a quien él le dedicaba esta carta. Le decía que tú seas prosperado en todas las cosas. Se refería al mismo tipo de prosperidad que vemos en Salomón. Espiritual sobre todas las cosas y también Dios proveyéndole lo material, que incluye la salud. ¿Amén? Pero fíjese como decía, como prospera tu alma. El énfasis de Juan no eran cosas materiales, hermano. El énfasis de Juan era lo espiritual. Amén. Así que tenemos que andar entonces en la verdad. Vamos a ver ciertas confrontaciones bíblicas que van directamente al grano, refutando algunos establecimientos de la teología de la prosperidad. La teología de la prosperidad enseña, usando mal, 3 de Juan 2, dice, si la Biblia dice que desea Dios que seamos prosperados en todas las cosas y que tengamos salud, entonces, por lógica, los que no son saludables ni prósperos, entonces debemos decir que no están en la voluntad de Dios. Por lo tanto, Dios no quiere que sus hijos, los creyentes, sean enfermos y tengan necesidad financiera o pobreza, como lo define. ¿Sí? La realidad es que lo que hemos visto aquí en el contexto de Juan es que lo que está deseando Juan no está declarando ni confirmando que Gallo va a tener prosperidad de salud, ni prosperidad física, ni tan siquiera prosperidad espiritual. Él lo que está es deseando. Él está echando una bendición a Gallo. Él dice, yo deseo. Él no dijo yo declaro, ni yo confirmo, ni yo plancho, ni yo ordeno. Él está diciendo yo deseo. Mi deseo, como tu hermano en Cristo, es que tú seas bendecido en todas las cosas, en salud, en las cosas materiales, pero también en las cosas espirituales. Amén. Es simplemente un deseo. Él no está declarando nada. O sea, aquí no podemos usar este texto para sentar una doctrina que diga que Dios está obligado a darte lo que tú quieres. Vamos a seguir para que ustedes vean. Otro de los asuntos de la confesión positiva, la declaración, del positive confession, de la declaración positiva, es que este es el fundamento de muchos de estos ministerios globales, ministerios de radio, de televisión, de radio, de internet y todo, del televangelismo a gran escala que se ha desarrollado especialmente en los Estados Unidos, ¿amén? Donde hay muchas redes de canales religiosos, los networks, ¿verdad? Que son, pues son empresas millonarias. No me gusta llamarle ministerio, porque el ministerio es el ministerio de la predicación de la palabra. Pero todas estas empresas, ¿verdad? Estas corporaciones, acaparan grandes cantidades de gente y también recopilan grandes cantidades de millones, basados en promesas, especialmente basadas en el falso evangelio de la prosperidad. ¿Okay? Y claro, acaparan un montón de gente porque esto se conforma a lo que dice en 2 Timoteo, que en los postreros tiempos habrá muchos que no sufrirán la sana doctrina y se amontonarán maestros según sus propias concupiscencias, amén, para tener, Señor, y predicarle a ellos lo que ellos quieren oír.
no lo que necesitan oír. Pues el mundo hoy quiere escuchar que Dios te va a dar riquezas y que Dios te va a dar salud y que Dios ha garantizado que vas a tener riquezas y salud. Y estos ministerios y esta teología se basan en el fundamento de que si tú declaras cosas, si tú proclamas sobre tu vida o sobre la vida de otros cosas positivas, les van a suceder. ¿Okay? O sea, cuando a veces hay personas que nos dicen, pues, I am thinking happy thoughts. Estoy pensando pensamientos felices y te tengo en mis pensamientos y estoy pensando cosas buenas para que te sucedan a ti. Amén. Y a veces muchas personas piensan que, ay, qué lindo eso, ay, qué tremendo eso. ¿Pero qué es eso? Eso son puras cosas vacías, mi hermano. ¿Qué saco yo con desear que alguien pudiera tener ciertas cosas materiales? ¿Acaso por yo desearlo la persona las va a tener? ¿O acaso por la misma persona pensarlo las va a tener? No, mi hermano. Pero sin embargo, esta teología enseña que la declaración positiva, ¿okay?, consiste en pronunciar palabras espirituales, palabras llenas de fe, ¿okay?, con la creencia de que cualquier cosa que pida usted la va a recibir o sucederá. Eso es lo que quiere decir positivo. No piense, yo no voy a tener, yo voy a carecer, yo voy a padecer, yo voy a andar en vacas flacas, yo voy a andar en enfermedad. No, no diga eso, esas son declaraciones negativas, dicen ellos. Si usted dice esas cosas, es más, si usted dice, ay, tengo un dolor de cabeza, usted está permitiéndole al dolor de cabeza que domine su vida. Si usted dice, ay, que es que estoy un poquito corto de dinero, usted no declare eso. Usted diga, yo me declaro próspero y voy mañana cuando abra los ojos, voy a tener dinero suficiente. O voy a declarar que este dolor de cabeza se me vaya. ¿Qué es lo que nos dice la palabra? La palabra lo que nos dice es que ciertamente nosotros querramos ser personas de buen corazón y de un buen espíritu. ¿Amén? Pero en ningún lugar de la Biblia, usted lo va a ver, nos dice que usted confiese con su boca y las cosas se van a hacer. ¿Okay? Uno de los versos que usa erróneamente este movimiento es en Proverbios 18:21, donde dice, la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Como quien dice, si yo me paso diciendo que yo no sirvo, pues entonces me va a suceder. Si me paso diciendo que yo no sé, voy a terminar ignorante. Si me paso diciendo, ay, qué mal me siento, voy a terminar muerto porque voy a darle poder a la enfermedad sobre mi vida. Y esto es parte de las cosas que estas personas enseñan, ¿ok? Así que esta confesión positiva o declaración positiva o palabra de fe se aferra a esa premisa, que las declaraciones que usted hace con su boca, declaraciones hechas con fe, tienen autoridad sobre el mundo físico. O sea que usted con su boca puede gobernar su entorno y puede gobernar todas las cosas que le rodean. Vamos a ir, hermano, a varias porciones de la Escritura para ver lo que sí nos dice la palabra del Señor. Mire, por ejemplo, lo que nos dice Mateo 18 al 20. Hay una declaración positiva que este movimiento enseña, que dice que cuando 2 o 3 se ponen de acuerdo en pedir algo en la tierra, Dios está obligado a llenar esa necesidad. Dios está obligado, dice. Y ellos dicen, Mateo 18 al 20, lo confirma. Mira lo que dice Mateo 18 al 20. Dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo, que si 2 de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Parecería que esto que dice aquí es cierto. Que si hay 2 o 3 personas que se ponen de acuerdo en que yo necesito un bote, pues entonces yo lo pido, y como dice aquí que cualquier cosa que pidiéramos, Dios me la va a dar, pues como estábamos de acuerdo, pues, y nosotros somos hijos de Dios, Dios me la va a dar. ¿Por qué? Porque Mateo 18 al 20 lo dice. Realmente. Vamos a ver el contexto de Mateo 18 al 20, a ver qué nos dice. Amén. No me crea a mí. Vamos a ver lo que nos dice la palabra. Amén. Mira lo que dice la palabra. Vamos a leer los versos anteriores, los 3 versos antes, que dicen, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere,
toma aún contigo a uno o a dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tende por gentil y publicano. Ahora, aquí empieza el verso que ellos citan. De cierto te digo por ahí que lo que te en la tierra. ¿Cuál es el contexto de lo que el Señor está hablando aquí? Está hablando cuando hay algún problema entre hermanos. Cuando hay una ofensa que un hermano le ha hecho a otro. Una mentira, una calumnia, una dejadez, un incumplimiento, cualquier cosa, hermano. Cualquier cosa que un hermano haga contra otro, ese es el contexto de lo que está aquí. El Señor nos está diciendo qué es lo que tenemos que hacer. Hablar con Él. Si Él no recapacita, tomar 1 o 2 testigos. Esos son los 2 o 3 testigos que menciona. Si no oye a los 2 o 3 testigos, entonces dilo a la iglesia. Si no oye a la iglesia, pues entonces deja de llamarle hermano, porque no coge consejo de nadie. Por lo tanto, lo hizo en la carne, por lo tanto, no es hijo de Dios. Okay. Ese es el contexto. Aquí no está hablando de proclamar, ni atar, ni desatar nada material. Está hablando de la reconciliación con el hermano. Cuando dice lo que concertéis, o sea, lo que atéis y desatéis, está refiriéndose a las 2 o 3 personas que junto con el ofendido se ponen de acuerdo, amén, para interceder por esa situación, para que Dios resuelva la situación. Amén. Lo que él está diciendo aquí en el contexto de los 2 o 3 congregados en mi nombre es el siguiente, hermano. Dios no quiere contiendas en su pueblo. Dios lo que está diciendo es, mire, ustedes resuelvan todas sus diferencias para que puedan estar en paz. Porque solamente a los que están en paz unos con otros es de quienes yo escucho la oración. Recuerde 1 Corintios 11, en el contexto de la celebración de la Cena del Señor. No podemos pretender servir al Señor ni serle fiel si andamos en pecado. Así que lo que está diciendo el Señor aquí, mire, asegúrese de no andar en pecado. Asegúrese, amén, de que puedan estar congregados al estar en paz los unos con los otros. En ningún momento está diciendo aquí, hermano, que usted declare, ni alíese con 2 o 3 hermanos para que entre los 3 pidan cosas materiales o cosas de salud. Nada que ver, hermano. Usted lo vio en la Escritura. Es que se dedican a sacar un texto o unos textos fuera de contexto. Amén. Ese es el contexto de lo que vimos. Eso es lo que sí nos dice la palabra. Así que vimos la definición de confesión positiva según estas personas. Vamos a ver entonces qué es una declaración negativa. Usted ya podrá saber qué es una declaración negativa. Son aquellas cosas que, dicen ellos, usted pronuncia o que piensa que van a producir entonces realidades negativas. Como que dice, yo no sé, yo soy incapaz, yo no soy tan inteligente, yo desconozco, yo no tengo recursos, yo no puedo. Y cuando usted dice eso, dicen ellos, usted se está tronchando porque ya está confirmando que usted no puede y lo que usted dice por la boca se hace realidad. Hermano, cualquier similitud de estas creencias con las supersticiones mundanas de cuando nosotros nos creíamos y nos criamos, perdón, ¿verdad? Parecería pura coincidencia, pero en realidad no lo es. Yo recuerdo que en muchas ocasiones decían, mira, ay, yo voy a caer, ay, voy a correr bicicleta, pero yo siento que me voy a caer por un boquete. Ay, no digas eso, que el diablo empuja. Mira, eso son supersticiones. Si somos creyentes, ¿acaso no estamos en las manos del Señor? ¿Cómo que el diablo empuja? Entonces, ¿quién va a tener poder? ¿El diablo o el Señor? Así que este asunto de la declaración negativa dice que si usted es creyente, usted no puede declarar nada negativo. Usted todo tiene que declarar lo positivo. Que si usted declara cosas negativas es porque usted no es creyente. O a lo mejor podría ser un creyente que estuviera engañado. ¿Okay? Pero eso así. Mira lo que dice la palabra respecto a otros creyentes, hermano. Vamos a ver la vivencia de Job. ¿Okay? Job era un hombre piadoso, usted lo conoce. Job fue llamado por Dios el justo. Y Job perdió a toda su familia y todos sus bienes materiales en un solo día. Y estaba tan triste que mire lo que dijo en Job 10:1 y versos 18-19. Dice, está mi alma hastiada de mi vida. Yo voy a dar ahora libre curso a mi queja. Hablaré con amargura de mi alma. ¿Por qué me sacaste de la matriz? Hubiera yo expirado y ningún ojo me habría visto. Fuera como si nunca hubiera existido. Como llevado del vientre a la sepultura. Mire lo triste que está Job. Y todas las cosas negativas que dijo aquí. Yo le pregunto, ¿cuántas de esas cosas negativas le vinieron a pasar a Job? ¿Ninguna, hermano?
Usted conoce el desenlace. El varón estaba triste porque Dios lo estaba probando. Nada erróneo con nosotros declarar negativamente, hermano. ¿Por qué? Porque lo transitorio de la vida implica que toda nuestra vida está en la dependencia del Señor. Usted podrá sentirse triste y decir, ay Señor, yo no voy a poder con esta prueba, Padre. Pero en mi corazón yo sé que tu palabra dice que sí, yo voy a poder ser vencedor. Hermano, el usted sentirse incapaz, ¿sabe qué? No es principio de negatividad y de maldición, al contrario. Y ese contexto de Filipenses 4:12 y 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando usted se pone en las manos del Señor y usted confía que el Señor va a hacer todas las cosas, hermano, usted ya está proclamando la real verdad de Dios sobre su vida. Usted es débil y Él es fuerte. ¿Qué pasó con Job? A Job le fue restituido todo, hermano, y vivió muchos años más. ¿Y Elías? ¿Qué decimos de Elías? Elías, el profeta, el tremendo profeta allá de los tiempos del reino de Israel y de Judá. Fíjese, él recién había sido dada la victoria de parte de Dios sobre los profetas de Baal, cuando él pidió que bajara fuera del fuego del cielo y consumiera el holocausto. Amén, qué clase de victoria tuvo este varón. Pero el otro día, la reina Jezabel, la esposa de Acab, mujer malvada, dijo que no iba a descansar hasta que consiguiera haber matado a Elías. Y Elías le dio miedo. Le dio tanto miedo que él dijo, yo mejor me muero. Mira lo que dice Primera de Reyes 19:4. Dice, él se fue por el desierto de un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse dijo, basta ya, Jehová, quítame la vida, pues yo no soy mejor que mis padres. Como quien dice, ay, yo no quiero vivir con esta angustia. Mátame, Señor. Total, que soy yo. Mis padres eran mejor que yo. Mis ancestros eran mejor que yo. ¿Qué hizo entonces Dios? Mató a Elías. ¿Qué resultó esto para Elías? Que se autodestruyó y se murió y desapareció. No, en ninguna forma. El Señor se le mostró, hermano, en la cueva. Se le mostró como un silbo apacible y delicado. Y le dijo, Elías, vístete, sécate las lágrimas, como dice, deja la ñoñería, párate y vente, y tú vas a ir a ungir reyes ahora. Amén. ¿Qué podemos decir de Jeremías? Lo mismo, hermano. De Isaías, lo mismo también, hermano. De David, también. Cuando Saúl, su suegro, lo perseguía para matarlo. Mire como lo que dice el verso 1 y del capítulo 86 de los Salmos. Y en el Salmo 22 dice, inclina, oh Jehová, tu oído y escúchame, porque estoy afligido y menesteroso. Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas. Todos mis huesos se descoyuntaron y mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. Wow, qué cosa tan terrible está diciendo David aquí. ¿Qué estaba expresando David? ¿Negatividad sobre su vida? No, él estaba describiendo cómo se sentía, hermano. Él estaba siendo probado. Nada malo en sentirse triste, en sentirse agobiado durante la prueba, porque el Señor precisamente está probando nuestra fe. Usted sea sincero con el Señor. ¿Qué le trajo esta supuesta declaración negativa a David? ¿Le trajo pobreza? No, al contrario. Dios lo colmó de abundancia. ¿Ven? Fíjese que estos supuestos pensamientos negativos, declaraciones negativas, vinieron del hombre a quien Dios le llamó conforme a su corazón. Hermano, no hay nada malo con que usted ande y declare, ¿verdad?, que usted es incapaz, porque el poder no viene de usted, viene de Dios. Y de Pablo. ¿Usted recuerda a Pablo? Pablo estaba enfermo, hermano. Pablo estaba enfermo crónicamente. Mira lo que nos dice la palabra. 2 Corintios 12, 9 al 10 dice, me ha dicho, eso es el Señor hablándole a él, bástate mi gracia. ¿Por qué le decía esto? O porque Pablo le había pedido que le quitara un aguijón en la carne. O sea, un padecimiento físico que Dios le había permitido que él tuviera. ¿Amén? Pablo le pidió 3 veces que se lo quitara. Y mire lo que le contestó el Señor. Bástate mi gracia. O sea, Pablo le suplicó
al Señor. No le pidió, no le ordenó, no le reclamó. Le suplicó. Y el Señor le dice, con mi gracia te es suficiente. Estoy parafraseando. Porque ¿sabes qué? Mi poder se hace completo en tu debilidad. Y Pablo dice, ay, por lo tanto, de buena gana. O sea, yo con todas mis ganas y con toda mi alegría, yo me voy a gloriar, yo me voy a echar, me las voy a echar. Me voy a enorgullecer de mis debilidades. Porque lo que quiere decir esto es que entonces Cristo es fuerte en mí. Hermano, todo esto es diametralmente opuesto a lo que enseña la teología de la prosperidad. ¿Por qué? Porque la verdadera bendición de la vida en Cristo no son las bendiciones materiales, mi hermano, ni es la ausencia de enfermedades, mi hermano. Es andar en la voluntad de Dios y que el poder de Dios se manifieste a través de nuestras vidas. Todo lo contrario, cuando usted declara negativamente, entre comillas, que usted es incapaz, ahí es que empieza el poder de Dios a obrar en su vida. Amén. Cuando usted dice, Señor, yo no puedo, con mi fuerza yo no puedo. Él dice, no te preocupes, que es con mi fuerza. No es con carros ni con ejércitos, sino con mi espíritu, dice el Señor. Eso es lo que sí nos dice la palabra. Así que, hermano, ¿qué usted pensaría si el Señor Jesús hubiera declarado negativamente? Mire, en Juan 12, 27 dice, ahora está turbada mi alma. ¿Y cómo me angustio? Wow. Tal parece que los propulsores de la teología de la prosperidad no han leído estos versos. El Señor estaba declarando negativamente que tenía su alma confundida y angustiada. Él mismo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Amén. Mira, hermano, usted es de Cristo. No hay nada erróneo, ¿ok?, en usted sentirse incapaz. Al contrario, si usted no se sintiera incapaz, yo cuestionaría mismo mucho exactamente en dónde está su fe. Amén. Fíjese la gran encomienda que el Señor nos ha mandado a predicar su palabra, a hablar de sus virtudes, hermano, anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Qué gran privilegio, qué gran honor y qué gran porquería somos, hermano. A veces uno piensa que uno es la gran cosa. El Señor nos amó y miró abajo así y dijo, ¡ah! Como está la porquería allá abajo. Perdona que lo diga así, pero es que la primera porquería en la fila era yo. Todas esas porquerías que están allá abajo, lo único que puede resolver su problema de condenación de pecado es que yo muera por ellos. No pueden hacer nada por sí solos. No se pueden salvar a sí solos. Es más, ninguno, muchos de ellos ni cuenta se dan que están perdidos. Están completamente irremediables. El único que los puede salvar soy yo. Bendito es el Señor que nos miró con ojos de misericordia, hermano. Así que, ¿cómo yo voy a pretender ahora darle órdenes al Señor? Agradecido esté el Señor que nos haya salvado. Nosotros somos esclavos del Señor. Y el Señor es eso mismo. El Señor, el dueño de todo. Entonces, ¿ven? Ahora bien, algunas prácticas en las que prevalecen estas personas, una de ellas es el name it, claim it. Lo que tú dices, recibes. Tiene que ver con la confesión positiva, es básicamente lo mismo. Mire lo que enseña. Dice, como la lengua tiene tanto poder, cualquier cosa que tú pronuncies en el nombre de Jesús, lo vas a recibir. Si necesitas $10,000, decláralo y reclámalo en el nombre de Jesús y será suyo. Hermano, si usted se mete en YouTube, usted se mete en Facebook y por ahí, en todas las redes sociales, y usted va a encontrar predicaciones y predicaciones, le llamo predicaciones, o sea, mensajes y mensajes, 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 mensajes de estas mismas tonterías que están escritas aquí. ¿Okay? ¿Será cierto esto? De que todas las cosas que usted le pide al Señor se las va a decir, se las va a pretender dar. No, hermano, recuerde lo que estaba en Primera de Juan, capítulo 5. Si usted pide según la voluntad de Dios, amén. Si usted pide según la voluntad de Dios. Y otra cosa importante que yo quiero que vayamos a Primera de Juan, y voy a buscarlo así como que de memoria también. Segundito, un momentito. Estoy buscando aquí en vivo. Amén. Un momentito. Míralo aquí. Primera de Juan 3,
19, mire cómo dice, 1 Juan 3:19, dice, y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, o sea, si el Espíritu Santo le confirma que en usted hay pecado, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas, como dice, si el Señor le confirma que usted tiene pecado, pues está confirmado que usted tiene pecado, porque Él es el que sabe y Él sabe todas las cosas. Sin embargo, el verso 21 dice que hay otra condición. O sea, una condición puede ser que usted sepa en su corazón, su conciencia le dice, estás en pecado. Pero hay otro estado. El 21, verso 21 dice, el corazón que no nos reprende, como quien dice, estamos limpios de pecado por la sangre de Cristo. Si estuviéramos limpios de pecado por la sangre de Cristo, entonces tenemos confianza en Dios, dice aquí. ¿Confianza en qué? Que cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Amén. Claro está que la condición aquí es que usted pida según su voluntad. Pero también otra condición es que su corazón no le delate, mi hermano. Usted no puede esperar pedirle al Señor. Si usted está en pecado, usted no puede tener la fuerza de cara de estarle pidiendo al Señor. Si usted está andando, a veces en la verdad y a veces en la mentira, si usted está viviendo una doble vida y creyéndose que está agradando al Señor, sépase, y esto es lo que dice esta porción aquí, que no es así. ¿Por qué digo esto? Porque los que predican la teología de la prosperidad están predicando mentiras, mi hermano. Y la mentira es pecado. ¿Cómo entonces van a pretender que Dios les conteste sus peticiones? ¿Eh? Y es así, mi hermano. Tenemos que estar seguros de no creerle a todo espíritu, sino probar si los espíritus son de Dios. Amén. Otra enseñanza de ellos, además de la que hemos visto aquí de name it, claim it, háblalo y reclámalo, es la semilla de fe, la siembra, que muchas veces le llaman. ¿De dónde sacan eso ellos de la siembra? Que si tú siembras $1, Dios te va a dar 100. ¿De dónde sacan ellos esto? Pues mira, lo dicen aquí. Se van a la parábola de la semilla de mostaza, Mateo 17:20, donde ellos entienden que allí lo que dice es que si siembras una cosita bien pequeñita, usted va a recibir 100 veces más en esta vida. Y están diciendo que la siembra es dinero. Ese es el primer paralelo erróneo que hacen. Así que dicen, si te siembra una semillita tan pequeñita como la semilla de mostaza, lo dice Mateo 17:20, dicen ellos, usted va a recibir 100 veces más en esta vida, según nos dice Marcos 10:29 al 30. ¿Ok? Esto es completamente ajeno a las escrituras. Dios no es Dios de dando y dando, mi hermano. El Señor nunca le dice, si no me das, yo no te doy. Nunca, ningún lugar de las escrituras dice ello, hermano. Sí nos manda que seamos alegres y transparentes en lo que nosotros le traemos a Él como ofrenda. Es un gozo ofrendar al Señor, pero no es un negocio que usted está entrando con el Señor. Esto no es dando y dando. ¿Ok? Bien importante. Lo que sí nos manda el Señor, ¿ok? Es a dar como propone nuestro corazón. Dice 2 Corintios 9:7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Aquí no dice, dale al Señor con alegría, porque cualquiera se alegra si le das un peso y Él te va a dar 100. En ningún lugar de la palabra dice eso, hermano. Dios no está entablando negocio con nosotros. Dios dice, si me amas, lo vas a ver en tus frutos. Si me amas mi obra, vas a apoyar mi obra. Y eso es todo. ¿Con cuánto me tienes que apoyar? Yo no te voy a decir. Yo lo voy a poner en tu corazón. Amén. Porque yo le ordeno a cada uno según mi corazón quiere. O sea, que Él no mueve a todo el mundo para las mismas cosas, mi hermano. Amén. Digo esto porque no hay necesariamente un porcentaje fijo para usted llevarse de acuerdo para ofrendar. O sea, no hay un 10% fijo. Tampoco hay un 5, tampoco hay un 20. No quiere decir que no haya un 20, ni un 50, ni un 60, ni un 100, ni un 30. ¿Quién define el número? El Señor. ¿Cómo lo hace? Él lo propone en tu corazón.
Amén. Otro asunto, ¿verdad? Real, ¿verdad? Como dicen aquí, hay una siembra que es una semillita de mostaza y otra es, ¿verdad? Propiamente, ¿verdad? Declarando que si ellos tuvieran fe como una semilla de mostaza, entonces con esa fe yo puedo mover montañas, ¿verdad? Están yendo a la palabra del Señor. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a este monte, pásate de aquí a allá y se movería. ¿Ok? Y eso es lo que dice la Biblia, realmente, es cierto. Pero ellos dicen, eso quiere decir, entonces yo puedo decir todo lo que yo quiera, todo lo que yo quiera, si no me lo va a dar, ¿sí? Sin importar lo que cueste, y solamente porque yo lo puedo recibir en el nombre de Jesús. ¿Ven? Ahora vamos a ver, ellos dicen, eso es lo que dice la semilla, la parábola de la semilla de mostaza. Vamos a ver lo que nos dice el contexto de la Mateo 17. Vamos allá un momentito. ¿Sí? Vuelvo y digo, es importante ver lo que nos está diciendo la palabra. Mateo 17, ¿ok? ¿Ok? Aparece el contexto de la transfiguración de Jesús, ¿ok? También al bajar, Señor, de la montaña, dice que encontró a un muchacho lunático, o sea, alguien que estaba poseído por el demonio, ¿ok? Los discípulos no pudieron echar fuera al demonio, pero el Señor Jesucristo lo pudo hacer. Mira el contexto. Dice, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él y le dijo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego, muchas en el agua. Y yo lo he traído a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo os he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y este quedó sano desde aquella hora. Y viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo, si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará, y nada será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. ¿Cuál es el contexto aquí? Aquí está hablando de echar fuera demonios. Aquí no está hablando de riquezas, hermano. Aquí está hablando de bendiciones espirituales, hermano. Vuelvo y digo. El contexto del Señor, el Señor se enfoca en las cosas que son realmente importantes. ¿Okay? Aquí no hay ningún contexto de decir, aquí lo dice, ¿ok? Nada será imposible, es cierto, si usted ora al Señor. Si usted ora al Señor, se acuerda y pide de acuerdo a la voluntad del Señor, hermano. O sea, el declarar no es un cheque en blanco, hermano. Dios no le ha dado a usted un cheque en blanco en la oración para que usted pida todo lo que quiera y Él va a ser como el genio de la lámpara para darle todo lo que usted piense en su capricho. No es así. La palabra del Señor no dice eso en este contexto. Aquí vio el contexto. El contexto era la sanidad de este muchacho y la provisión de poder de Dios para echar fuera el demonio. Bendito sea el Señor. Amén. Ahora, ¿qué significa entonces recibir 100 veces más? Según la enseñanza de la prosperidad, ¿se acuerda? Siembras $1 y te doy 100. Siembra una semillita y se multiplicará 100 veces. Y las siembras siempre son dinero. ¿Ok? Ellos enseñan que el Señor Jesucristo dijo que cualquier cantidad de dinero que usted siembra en la obra de Dios, usted la va a recibir 100 veces más. Como vimos, esta enseñanza distorsiona lo que dice Marcos capítulo 10. ¿Okay? No nos vamos a detener mucho aquí. ¿Okay? Pero fíjense cómo dice, ellos utilizan mal estos versos de Marcos 10. En los versículos anteriores, del 17 al 22, está el encuentro del Señor con el joven rico. ¿Okay? Y él le dice al joven rico, que el joven rico decía, yo tengo todo, yo cumplo todo, yo obedezco la ley, yo cumplo los mandamientos, por lo tanto, ¿qué más yo tengo que hacer para ser salvo? Si básicamente soy salvo ya, lo que quería decir. Y el Señor le dice, no, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. El Señor tocó, en ese caso específico de este varón, lo que realmente le estaba impidiendo a él a venir a Cristo Jesús, que él amaba más las riquezas que al Señor. Y ahí está el problema. El problema no era tener riquezas. El problema es amar las riquezas más que el Señor. Mira, hermano, y a veces la gente piensa que las riquezas son siempre el tropiezo. Usted puede tener una patineta y usted puede amar más la patineta que el Señor. Usted puede tener una paleta de helado en la mano y usted puede amar la paleta de helado más que el Señor. Aquí no tiene que ver con la grandeza de lo que usted ama. Es que nada puede estar entre usted y el Señor. Usted tiene que amar más al Señor.
que a las cosas materiales, que a usted mismo, que a toda su familia. Ese es el contexto de Marcos 10, porque mire entonces el verso 29 al 31. Dice, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o sea, su hogar, hermanos o hermanas, o padre o madre o mujer, o hijos o tierras, por causa de mí, del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, en esta vida, y que reciba casas, o sea, su hogar de vuelta, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierras, con persecuciones. Pero a mí me suena que las persecuciones son negativas, pero el Señor las está garantizando aquí. Y dice, y también en el siglo venidero les voy a dar la vida eterna. ¿Cuál es la enseñanza real aquí? Está diciendo, mira, en otra porción dice, aquel que pone la mano en el arado y mira hacia atrás, no es digno de mí. El que ame más a su padre y a su madre más que a mí, no es digno de ser mi discípulo. El que ame más las otras cosas materiales, no es digno de ser mi discípulo. El que ame más a su esposa, a sus hijos, todas esas cosas, más que a mí, no es digno de ser mi discípulo. Y muchas personas se confunden con ello y dicen, ¿pero qué es esto? ¿Acaso yo no puedo amar a mi esposa y a mis hijos? Él no nos está diciendo que no los amemos. Él lo que está diciendo es que tú tienes que amarle más a él sobre todas las cosas. Y eso es lo mismo que está diciendo aquí. Está diciendo, si tú amas al Señor de tal forma que la suprema importancia de tu vida, la razón tuya para vivir, amén, es servir al Señor y amarlo, eso lo que implica es dejar en segundo plano tu hogar, tus hermanos, tu hermana, tu padre, tu madre, tu mujer y tus hijos. O sea, tú tienes todas esas responsabilidades. No quiere decir que las vas a dejar. Las tienes todavía, pero esa no es tu prioridad. ¿Qué dice el Señor que ocurre cuando hacemos eso? Que vas a recibir de vuelta todo ello, lo que tú pretendiste dejar. Amén. Porque lo que quiere decir es que si tú le das prioridad al Señor en tu vida, el Señor te va a restaurar tu hogar, tu hermano, tu hermana, tu madre, tus hijos y tus tierras. O sea, todas las cosas, hermano. ¿Por qué? Porque estás siéndole fiel al Señor. O sea, eso es lo que quiere decir hacer la voluntad del Señor. Amén. Nunca tu familia se va a perder porque tú ames al Señor, lo cual implica que amas a tu esposa y a tus hijos y tienes las prioridades correctas en tu vida. Amén. Todo lo contrario, lo que dice el Señor aquí es que al priorizar al Señor, tu familia, tus hermanos, tu hogar y todo van a estar bendecidos. Esto es lo que dice aquí. Claro, dice que te va a dar persecuciones también porque el justo padecerá aflicción. Pero fíjese que las persecuciones las menciona junto con las bendiciones, mi hermano. ¿Por qué? Porque las pruebas son bendiciones, mi hermano. Las pruebas son bendiciones de Dios. Lo que sucede es que está tan mezclado la mentira de la teología de la prosperidad que muchas personas a veces se confunden con esto y piensan que Dios está mandando a la gente a sufrir y eso va en contra de lo que supuestamente enseña el resto de su palabra. Todo lo contrario, mi hermano. Cuando yo padezco en el Señor se glorifica. Entonces, ¿cómo podríamos explicar de otra forma lo que dice en Romanos capítulo 10, verso 28? De modo que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pablo sabía esto bien. Cuando él estaba en necesidad, todo eso me ayuda a bien. Cuando estoy en abundancia, todo eso me ayuda a bien. Cuando estoy enfermo, todo eso me ayuda bien. Cuando estoy sano, todo eso me ayuda bien. Todas las cosas son bendición para el cristiano. En el cristianismo no hay cosas malas. Habrán algunas que son inconvenientes o que son difíciles de soportar, pero no le podemos llamar malas, hermano. El Señor nos libró de toda maldición. Así que este contexto de que dice que te va a dar 100 cosas materiales más, eso no lo veo en ningún lugar de este verso, hermano. Habla de bendiciones espirituales, no habla de bendiciones materiales, mi hermanito querido. Seguimos. Vamos a resumir las principales enseñanzas, ¿verdad? O posturas de la teología de la prosperidad para ir resumiendo. Ellos dicen, la enfermedad siempre es resultado del pecado. Siempre que alguien está enfermo es porque hay pecado. Pero mire lo que nos dice la palabra contrario a esto en Juan 9. ¿Usted recuerda cuando el Señor Jesucristo sanó a uno que había sido ciego de nacimiento, que le untó lodo en los ojos y le dijo, vete y lávate en el estanque de Siloé, y regresó viendo? Y la gente decía, pero este se parece al ciego que estaba allí. Él decía, yo soy.
Los judíos lo interrogaron, eventualmente para preguntarle, pero mientras él era interrogado, los discípulos le interrogaron a Jesús y le dijeron, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y Jesús respondió y le dijo, no es que pecó este, ni sus padres. O sea, ¿cómo, en otras palabras, cómo este va a pecar en el vientre de su madre? Porque él nació ciego. Así que el pecado vino antes de nacer. O sea que el bebé en la barriga pecó. Fíjate cómo es la necedad, hermano. Las personas de hoy de la teología de la prosperidad enseñan este disparate. Pero ya este disparate era algo viejo en los tiempos del Señor Jesús. Los judíos creían eso. Los judíos creían que si había alguien enfermo era porque era pecador. Los leprosos, por eso era que estaban todos marginados, porque decían, leproso, ahí se confirma. Ahí se confirma. Nadie que está caminando honestamente con Jehová Dios va a estar leproso. ¿Verdad? Aquí dice la teología de la prosperidad, nadie que esté enfermo está en comunión con Dios. La enfermedad es signo de pecado. Así que Cristo dijo, él no pecó, ni sus padres pecaron. ¿Para qué nació ciego? Para que las obras de Dios se manifiesten en él. Así que hay un propósito bien posible con la enfermedad. Sí, yo puedo decir que la enfermedad viene por el pecado de la humanidad. Muchas veces estamos enfermos y no es por nuestro pecado. Podría ser que estuviera enfermo por nuestro pecado. Alguien podría decir, pues mira, yo estuve bebiendo ron 40 años. Y dijera alguno. Y después de 40 años de beber ron, pues yo tengo el hígado mal. Por lo tanto, si estoy enfermo del hígado, es por mi pecado. Está bien, muy cierto. Si el Señor tiene misericordia, puede sanarte. Amén. No está obligado a sanarte, pero puede sanarte. Por el otro lado, a lo mejor estás enfermo del hígado y nunca bebiste. ¿Por qué te vino la enfermedad? ¿Porque no tienes fe? No. ¿Has considerado la probabilidad de lo que dice aquí? Que es que el Señor quiere glorificarse en su vida. Bendito sea el Señor, amén. Así que démosle lugar a nuestras vidas al Señor, amén. Porque las cosas que le suceden al creyente, el Señor siempre tiene un propósito con ellas, hermano. Y tenemos entonces que estar bien claros de las cosas que el Señor hace en nuestras vidas. Bendito sea el Señor. Bien importante, mi hermano. Así que, si seguimos leyendo, otra porción, otra enseñanza, perdón, de la teología de la prosperidad es lo mismo con la pobreza. Ellos dicen, la enfermedad es por el pecado. Ellos dicen, la pobreza es por el pecado. Y esto también es falso, mi hermano. Mira el Señor Jesucristo estaba en necesidad. Decía en Mateo 8:20, dice, las zorras tienen guaridas, o sea, casas. Las aves del cielo tienen nidos para vivir. Mas el Hijo del Hombre, o sea, él mismo, no tiene dónde recostar su cabeza. O sea, no tiene ni una casa de campaña, ni tiene una almohada para poder dormir. Y aquí sí que, hermano, o sea, todo lo que hemos hablado, podemos venir aquí y decir, mira, todo ese asunto de la prosperidad es falso. Mira lo que pasaba con el Señor Jesús. Podemos decir que el Señor Jesús estaba fuera de la voluntad de Dios, o sea, fuera de la voluntad de Él mismo. Es para que tú veas la necedad. Es que es una cosa terrible, hermano, cuando las personas se ponen a enseñar cosas que no están en la Biblia. ¿Sí? El Señor para Él estaba completamente bien y normal que Él tuviera pocas posesiones. Amén. Y que Él fuera pobre. No era rico. No necesitaba la riqueza física, porque Él era el dueño del oro y de la plata. Sus riquezas son eternas e insondables. Él no necesitaba cosas materiales. Amén. Así que debemos ser nosotros también. ¿Ok? Así que la pobreza no siempre es el resultado del pecado, hermano. Dios puede tener un propósito con la pobreza en cada persona. Y eso según el Señor dictamine para tu vida. La enfermedad, por lo tanto, es una maldición, dicen. No necesariamente. Mira lo que dice aquí en Job 2:3. ¿Ok? Ya Satanás había tocado a Job con el permiso de Jehová Dios para causarle toda aquella sarna que tenía. Y Job estaba enfermo con sarna, una sarna terrible. En ese momento vuelve Satanás delante de Dios, ¿ok? Y le dice, oye Satanás, ¿viste a Job? No hay como otro él en la tierra, es varón perfecto y recto, temeroso de Dios, apartado del mal, y todavía retiene su integridad, o sea, aunque estés enfermo y en que tú le hayas quitado toda su familia,
Aun cuando tú incitaste contra él para que lo arruinara sin causa, como quien dice, viste, la enfermedad de Job, Dios la miraba como una bendición, yendo en contra de lo que dice la teología de la prosperidad. Seguimos diciendo. La pobreza, por ende, es una maldición. ¿Ok? Porque si la pobreza es resultado del pecado, pues sigue, por lógica, dicen ellos, que la pobreza es una maldición. ¿Amén? Fíjense entonces, podemos decir entonces que la viuda en la ofrenda estaba maldita. Porque mire, tenía 2 blancas que equivaldrían a nosotros como 5 centavos hoy. Esa fue su ofrenda, 5 centavos. Y el Señor dijo que lo que ella había ofrendado era más que lo que habían ofrendado todos. Porque el Señor no está viendo lo material, hermano, vuelvo y digo. El Señor está viendo cuánto amor nosotros mostramos a Él con las cosas que le ofrendamos. Relativamente hablando, para la viuda, que no tenía nada, dar 5 centavos era prácticamente haberlo dado todo, mi hermano. Amén. La viuda era bendita por ser pobre, no era maldita, como dicen estos fanfajones que están ahora predicando el error. Seguimos. La enfermedad, como viene del pecado y es una maldición, por lo tanto es del demonio, dice. Esto está terrible, mi hermano. Con esta declaración que ellos hacen aquí, ellos pudieran estar blasfemando contra el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque si las personas saben, según la Biblia, por lo que vamos a leer aquí, que Dios puede mandar enfermedad, y la Biblia lo dice, e insiste en decir que es el demonio el que envía lo que Dios envía, eso se llama la blasfemia contra el Espíritu, porque saben cosas y pretenden decir lo contrario. Y ese pecado el Señor no lo perdona, hermano. El Señor es serio con las cosas. ¿Oye? Hay personas que se creen que predicar el Evangelio es una cuestión de un relajo, y es para entretenerse, y piensan que esto es un feel good. No. El Señor Jesucristo murió por nosotros, y murió por todos, para que todo el mundo tenga la oportunidad de salvarse creyendo en Él. Porque Él murió por nosotros, porque estábamos todos condenados al infierno, a quemarnos, al arder allí eternamente y para siempre. Y todo aquel que cree en el Señor Jesucristo le libra de la condenación. No podemos tomar el nombre del Señor en vano y ponernos a vacilar con estas cosas. Usted tiene que estar 100% seguro que usted vaya a predicar algo, que eso está sustentado por la palabra del Señor. La enfermedad del demonio, mire realmente lo que nos dice la palabra aquí. Mire cómo dice Juan 11:4. Jesús dijo, esta es la enfermedad de Lázaro. Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificada en ella. ¿Quién mandó la enfermedad? Dios mismo le mandó la enfermedad. ¿Para qué? Para que su Hijo se glorificara. ¿Cómo se iba a glorificar el Hijo? Para que cuando Lázaro se muriera, Él lo resucitara. ¿Para qué? Para que todo el mundo crea que tú me enviaste. Amén. Bendito sea el Señor. ¿Por qué? Que la enfermedad no es del demonio, hermano. Amén. La enfermedad es una situación de salud que Dios permite, ¿ok? Por muchas razones. Consecuencia del pecado podría ser una. Consecuencia del pecado tuyo podría ser otra. Pero muchas veces es para Él glorificarse en tu vida y glorificarse porque Él es Dios. Amén. Otra enseñanza falsa de esta teología es que si usted tiene suficiente fe, usted será sanado. Lo opuesto es que si usted no está sanado, es porque usted no tiene fe. No es porque ellos sean mentirosos, es porque usted no tiene fe. La culpa es suya, no es de ellos. Ellos andan enseñando falsa doctrina, ¿ok? Andan enseñando doctrina de demonios, podemos decirlo así. Pero la culpa no es de ellos, es suya. ¿Ve? Por eso es que, de esta forma es que estos ministerios persisten. Porque si la gente viniera y dijera, oye, pero ven acá, tú me dijiste a mí que si yo iba a dar 100 pesos, 100% son $10,000 y no me han llegado los $10,000. ¿Qué pasó? Ah, eso es que tú no tuviste fe. ¿Okay? Y si dicen, no, que yo oré porque yo quería que el Señor me sanara, que estoy calvo y que Él me pusiera pelo. Y míralo, estoy calvo todavía. ¿Qué pasó? Pregúntale tú a Dios, porque yo creo que lo que pasa que está pasando es que tú no tuviste fe. Entonces siempre buscan esa salvaguarda para justificar la falsa enseñanza. ¿Ok? Si usted tiene suficiente fe, será sanado. Pues no hay que citar aquí simplemente el mismo ejemplo que citamos de Pablo anteriormente. Usted me va a decir a mí
Que el Señor le dijo a Pablo que no lo sanaba y era porque Pablo tenía poca fe. Hay gente que tiene una fuerza cara. ¿Se atreven a decirle a Pablo que el Señor lo tenga ya en su gloria y con él nos encontraremos cuando estemos en la eternidad? Amén. Y la gente tiene la fuerza cara de decir o implicar que Pablo era falto de fe porque Dios no lo sanó cuando él se lo pidió y lo declaró. ¿Ok? Y estos versos los hemos visto ya. Para que usted vea, no hay fundamento bíblico para las cosas que predican estas personas. ¿Amén? No hay fundamento bíblico. Y vamos a ir para ir resumiendo ya. ¿Ok? ¿Qué es lo que sí nos manda el Señor? Mateo 6:19. Esta es la verdadera prosperidad. No hagáis tesoros en la tierra. O sea, las cosas materiales que predican. ¿Por qué? Porque la polilla y el orín corrompen. Aquí las cosas materiales se dañan y se echan a perder. Y los ladrones minan y hurtan. Sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y esta es la realidad, hermano. El tesoro de los que predican la teología de la prosperidad son las cosas materiales, y su corazón está puesto en las cosas materiales. ¿Amén? Está puesta en las cosas que son efímeras. Eso confirma que su corazón no está puesto en la eternidad. Su corazón está puesto en este mundo. Su corazón no está puesto en Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. Hermano, con esto vamos a cerrar. ¿Qué nos manda el Señor? ¿Qué sí nos manda el Señor? Hay que confiar en Él para todas las cosas. No hay que declarar ni confirmar ni nada de estas cosas, hermano. Hay que confiar en Él. Mire cómo dice Efesios 5:19-20. ¿Qué tenemos que hacer? Hablar entre nosotros con salmos, himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo a Dios el Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ocúpese en bendecir y alabar al Señor y Él se va a encargar de proveerle. Busque primeramente el reino de Dios y su justicia y el Señor se encargará del resto. Siga confiando en Él como el que provee, mi hermano. ¿Okay? Dice, a los ricos de este siglo, o sea, aquellos creyentes que tienen cosas materiales, mándeles que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas que tienen, las cuales son inciertas, sino más bien que confíen en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, hermano. Amén. Este va directo al grano de esto que estamos diciendo. ¿Qué tenemos que seguir haciendo? Tenemos que seguir guardando nuestro corazón. El Señor nos puede dar cosas materiales, pero tenemos que guardarnos, o sea, ampararnos de no estar en avaricia. ¿Por qué? Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Más bien que nos manda la palabra a buscar la provisión de Dios. ¿Amén? A buscar la provisión de Dios en todas las circunstancias. Otra parte importante, citando el Salmo 20. En los tiempos de antigüedad, muchas personas que no tenían la confianza en Dios se sentían seguros cuando tenían un ejército al lado que tuviera carros, de esos carros que alaban los caballos, y que hubiera gente de guerra montados en caballos. Estos eran los ejércitos poderosos de esos tiempos. Se medían por cuántos carros y por cuántos caballos tenían. Y así la gente del mundo confiaba y se sentían seguros porque tenían un ejército a su lado. Mas, sin embargo, mira lo que dice el salmista. Mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. ¿De quién dependía? Del nombre de Dios. El Señor nos manda que sí, que con lo que Él nos ha dado, le honremos en todas cosas, como está evidenciado en estos versos del libro de los Hechos. Amén. Y quiero dejar este verso, estos dos versos finales. Tenemos que invertir en los tesoros celestiales y no los terrenales. Hebreos 10:34 dice, porque de los presos, está diciendo, os compadecisteis y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Como que dice, ustedes se dedicaron a hacer el bien y a honrar a Dios aquí en el mundo, porque su mirada está puesta en la herencia que está en los cielos. Bendito sea el Señor. Y allá que estaremos con el Señor. Y por último, Lucas 16:10. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y en lo que muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Como quien dice, lo que te ha entregado, lo que te ha delegado el Señor a hacer en tu vida,
la familia que te ha dado, el hogar que te ha dado, el trabajo que te ha dado, los hermanos que te ha dado, el entorno, los vecinos que te ha dado, amén. Las capacidades que te ha dado, las cosas materiales que te ha dado, todo es para que tú las administres para la gloria del Señor. Eso es lo poco que Él te ha dado para que tú seas fiel y eventualmente Él te va a dar más responsabilidad. Amén. Así que, hermanos, eso es realmente lo que nos dice la palabra del Señor respecto a la verdadera prosperidad. El enfoque de Dios es un enfoque espiritual. Así que, ¿qué tenemos que decir esta enseñanza? La prosperidad, según la enseña la teología, la prosperidad es falsa, mi hermano querido, es falsa. ¿Por qué? Porque no tiene fundamento bíblico. Son preceptos sacados fuera de contexto de la Biblia. Y es algo que se ha regado como pólvora, donde muchos creyentes han caído presas de esta mentira. Que el Señor permita que la verdad de su palabra sea la que prevalezca. Y si anda alguien en este error, que recapacite y salga de este error. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, te damos gracias en esta mañana por tu bendita palabra. Gracias por la bendición que ha sido el estar, Señor, congregados aquí a través de las redes sociales, confiando, Señor, que tu voluntad está sobre todos nosotros, mi Señor Jesús. Gracias, Padre, porque mira, aún en este mismo contexto, Señor, tú sabes, toda la humanidad está pasando por este embate del virus, incluyendo tus hijos. ¿Acaso eso quiere decir que tus hijos están en pecado? No. ¿Acaso no querrá decir que tú quieres glorificarte en tus hijos? Sí, pues eso lo vemos en tu palabra. Por eso te pedimos, Señor, glorifícate en todas nuestras circunstancias, Señor. Pon tu mano de poder sobre todos nosotros y santifica, Señor, nuestra fe. Ampáranos, Señor, de las falsas enseñanzas y ayúdanos a ser puros y sanos en la fe, mi Señor Jesús. Te pedimos también, Padre, por aquellos que no te conocen, aquellos que aún no son de Cristo, aquellos que no han confesado el nombre de tu Hijo Jesucristo. Te pedimos por ellos también para que tú hoy les salves, que les hagas entender de que andan condenados ya, porque no han creído en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Sálvales hoy, Señor, toca sus corazones, bendíceles, Señor. Y a tus hijos, Padre, hazlos persistir más en la verdad. Fortalece su fe y llénalos de tu bendición. Todo esto, Señor, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios me les bendiga a todos y les quiero recordar que el Señor les ama. Y si no has entregado tu vida a Cristo, hoy es el día que el Señor te quiere salvar. Confiesa al Señor tu pecado, pídele que te perdone y pide que salve tu alma. Y te ofrecemos para que te congregues con nosotros en estos días de forma virtual. Pero cuando ya podamos estar de nuevo congregados en el templo, te invitamos para que te congregues con nosotros también. Si vives fuera de Puerto Rico o en un lugar fuera de Aguadilla, te invitamos para que nos contactes, si has hecho esta oración de fe, para dirigirte a una iglesia que enseñe la sana doctrina y puedas congregarte allí. Nosotros te esperamos, amén, este próximo martes a través de Facebook Live. Vamos a continuar con los estudios en Apocalipsis. Vamos a estar en el tema de las trompetas, comenzando en el capítulo 8 en adelante. Así que allá les veo a las 7 de la noche por Facebook Live. Y nos conectamos, hermanos, a través de WhatsApp también. Que Dios me les bendiga a todos y les amamos en el nombre del Señor Jesucristo. Que Dios me les bendiga. Bye, bye. Por la mañana, al son de un gallo que canta, anunciando un nuevo día que acontece a nuestras vidas. No tiene noción del tiempo, percibe solo momentos. Tan pronto él ve claridad, comienza con su cantar. Tan pronto él ve claridad, comienza con su cantar.
canto del ruiseñor, el canto del colibrí, el de nuestro coquí, son todos obras del Creador. El canto del ruiseñor, el canto del colibrí, el de nuestro coquí, son todos obras del Creador. Así continúa el día, escuchando aves cantar, con sus trinos que saltan con su bella melodía. No quieren ocultar su inmensa gratitud, aquel que todo lo crea con amor y gran virtud, aquel que todo lo crea con amor y gran virtud. El canto del ruiseñor, el canto del colibrí, el de nuestro coquí, son todos obras del Creador. El canto del ruiseñor, el canto del colibrí, el de nuestro coquí, son todos obras del Creador. Cuando llega la noche, comienza el gran derroche, el sapo con su croar, el coquí con su cantar, un grillo que salta y baila, un búho con su mirar. Todos quieren exaltar al Creador de su cantar, todos quieren exaltar al Creador de su cantar. El canto del ruiseñor, el canto del colibrí, el de nuestro coquí, son todos obras del Creador. El canto del ruiseñor, el canto del colibrí, el de nuestro coquí, son todos obras del Creador.